los triunfos. ¿Es posible? Yo creo que sí, porque la Biblia nos enseña. Dios nos dice. Sí, entonces, si tú estás en una prueba en este momento, en estos días, hay buenas noticias para ti. Y si no, pues tranquilo, porque pronto también estarás ahí con nosotros. Pruebas. Entonces hay buenas noticias para todos nosotros esta noche. Entonces, ¿por qué no oramos primero? ¿Qué les parece? Padre, gracias por esta noche. Te damos gracias por este edificio que tú nos has dado para congregarnos, para venir, para adorarte, Señor, para exaltar a tu nombre, para predicar tu evangelio y crecer más y más, Dios, conociéndote. Y gracias, Señor, por estar aquí con nosotros, por lo que nos vas a enseñar a través de tu palabra. Te entregamos todo este tiempo en tus manos. Haz tu voluntad, Señor, en nosotros. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Y amén. Bueno, estamos viendo pruebas y pronto estaríamos viendo tentaciones. Y realmente es un resumen de la vida. Hay pruebas en la vida, hay tentaciones. Y en la primera parte de Santiago, capítulo 1, hemos estado viendo acerca de pruebas. Y específicamente comenzamos a ver 5 cosas que tú y yo podemos hacer para que sean las pruebas, se hagan triunfos. Son cosas prácticas, son cosas lo que la Biblia nos instruye a hacer. Eso es lo que yo tengo que hacer. Cuando entro en una prueba, yo tengo que hacer esas cosas. Y como les dije, son 5 cosas. Entonces sería bueno que pongamos buena atención. 5 cosas. Un breve resumen. Número 1, ¿se recuerdan? ¿Qué es lo que tengo que tener? Una actitud gozosa. Eso lo vimos en verso 2. Cuando mi fe viene a la prueba, porque seguramente va a ser probado, cada fe verdadera es probado por Dios, tengo que tener una actitud gozosa, enfrentando las pruebas y responder en esta manera con la actitud correcta. Verso 2 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Entonces es importante esto, saber que las pruebas son parte de la vida del cada cristiano, de cada creyente. ¿Tú sabías esto cuando te inscribiste? ¿Decidiste seguir Cristo? ¿Te dijeron eso ese día? Probablemente no, ¿verdad? Escuchaste el Evangelio, respondiste, pero eso es la realidad. Pruebas son para nuestro buen, para nosotros, y Dios nos va a probar. Y ya vimos cómo hay diferentes pruebas, ¿verdad? Son diversas. Hay muchos colores, diferentes tipos. De hecho, solo aquí esta noche representamos muchas diversas pruebas, solo en este cuerpo aquí. Pero tenemos que tener esta actitud. Y espero que han puesto esto en la práctica, porque esa actitud no se trata de una emoción, ¿verdad? Es una actitud que tú y yo podemos decidir. Voy a tener esta actitud. Por eso dice tener por sumo gozo. Eso no habla de una emoción. Tener por sumo gozo quiere decir, otra vez, esto es resumen. Tengo que tomar una decisión deliberada para poder tener esta actitud. Y la palabra clave es tener. Que yo tengo que considerar mi prueba. Tener gozo, yo estoy considerando que Dios me está probando, quiere enseñarme algo, porque me quiere transformar, quiere trabajar con mi carácter. Y teniendo esa actitud, puedo tener gozo, sabiendo esa realidad. Es una gran verdad, porque Dios me ama y me quiere seguir transformando, me quiere usar para bendecir a otros. Entonces tenemos que valorar el carácter sobre la el confort, ¿verdad? Tenemos que tener más valor por el carácter, más que el confort, y buscar confort. Y recuerdan, tuvimos ese reto que les pregunté, ¿para qué tienes más valor? ¿Para tu confort
o tu carácter. Y eso es algo que realmente la respuesta de eso, ¿dónde tú tienes más valor en tener confort o tu carácter? La respuesta va a determinar cómo qué va a ser tu actitud en las pruebas, ¿verdad? Porque si tú tienes un gran valor por tener siempre el confort en tu vida, pues las pruebas va a estar muy molesto y no va a haber gozo. Pero cuando tú estás enterado que el carácter, Dios quiere hacer algo en tu carácter, puedes tener esta actitud de gozo. Eso es muy importante. También vimos que es una obra del Espíritu Santo, porque el gozo es fruto del Espíritu. Entonces, cuando nos rendimos al Espíritu, puedo tener esta actitud y va a haber gozo en la prueba. Entonces, lo primero que tengo que hacer, tengo que recordarme de esto y tomar la posición y hacer la decisión para experimentar gozo. Ahora, esto nos lleva al segundo punto. Estamos viendo 5 cosas. Entonces, aquí es donde continuamos el texto, el pasaje comenzando en verso 3. También tengo que tener una mente comprensiva. Tengo que saber unas cosas, dice la palabra. Fíjense conmigo en verso 3. Tengo que entender. Dice en verso 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Aquí tenemos otra palabra clave, que es sabiendo. Márcala, subráyala. Sabiendo, una palabra importante. Tengo que saber algo para poder responder en la prueba. Para tener una actitud de gozo. Tengo que saber unas cosas. ¿Qué es lo que tengo que saber? Pues número 1, tengo que saber que las pruebas están diseñadas por Dios para purificar mi fe. Tengo que saber esto. Dios no quiere que seamos ignorantes acerca de las pruebas en nuestras vidas. Y preguntamos, ¿por qué? ¿Por qué? Pues tienes que saber esto. Que Dios permitió la prueba en tu vida. Tiene un propósito, quiere purificar mi fe. Eso lo vemos en la primera parte del verso 3, la prueba de vuestra fe. Y gracias a Dios que nos prueba la fe. Qué bueno, porque nos purifica. Nos está quitando de la autodependencia, porque somos muy egoístas, pensando que sabemos cosas, pero realmente Él quiere que no dependemos de nosotros, pero que dependemos en Él. Y las pruebas rompen el hombre y mujer vieja, porque nos está transformando. Entonces las pruebas son buenas. Quiero que noten Job 23:10. Dice Job 23:10, mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. ¿Ves? Job entendió esto. Él sabe que Dios está haciendo algo, lo está purificando, está trabajando en su carácter. Es la obra de Dios, la obra del Espíritu en nosotros. Y segundamente sabemos 2 cosas, tenemos que saber 2 cosas. Número 2, que las pruebas están diseñadas por Dios para producir paciencia. Eso está muy claro en el texto. Entonces las pruebas, Dios los permite para purificar nuestra fe y también para producir paciencia en nosotros. ¿Cuántos necesitan más paciencia? Muy lento, ¿verdad? Lo están algunos. Creo que yo. Sí, número 1, purifican tu fe y número 2, producen paciencia. Dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y no nos gusta esta palabra paciencia. Para el cristiano esa es una mala palabra. No me hablas de esto. Porque y más en nuestra cultura, no tenemos mucha paciencia. Los americanos, menos. Queremos todo rápido, muy rápido. Tenemos computadoras muy rápido.
pero no son suficientemente rápido. ¿Cuántos están aquí que tenían una computadora que podrían prenderlo e ir por un café o ir al baño y regresar y todavía no está la pantalla lista? Yo me recuerdo esos días. Y ahora es literalmente 3 segundos en este tablet y todavía no es suficiente rápido. O sea, come on, más rápido. Así somos. Computadoras rápido y mi comida rápida. Así soy contento. No nos gusta esperar y por eso paciencia es como, wow, eso sí va a ser una prueba. Muy importante esta palabra para entenderlo, porque paciencia no es una renuncia pasiva a una situación desagradable. Déjame repetir esto. No es una renuncia pasiva a una situación desagradable. Entonces, ¿qué es paciencia? Paciencia simplemente es firmeza o resistencia. Eso es lo que significa esta palabra. Firmeza o resistencia. De hecho, se podría usar esta palabra paciencia, de ser firme, con esta ilustración de una persona caminando contra el viento y tiene que estar firme, casi inclinándose en la dirección del viento para no caer. Me recuerdo cuando llegamos a Veracruz, llegó un norte y así era, se cayó la carriola y teníamos que ser firmes contra el viento corriendo al aeropuerto a entrar. Y eso es lo que significa esta palabra. Entonces tiene otro sentido que normalmente tal vez pensamos. Ok, tengo que tener paciencia, pero no, tengo que ser firme. Tener paciencia es tener una resistencia constante, firme, que aguantas, que puedes perseverar. Así las pruebas no te van a tumbar. ¿Ves? En el momento que ya no está firme, esta persona iba a ir volando, se va a caer fácil. Pero tenemos que estar firmes. Escuché una historia de un joven le preguntó a su pastor, pastor, por favor, ¿podrías orar por mí? Necesito paciencia, ora por mí. Y el pastor, claro, puso manos en él. Y Señor, mándale pruebas, que entre en dificultades. Y digo, no, pastor, no, creo que no me entendiste. Dije que ores por paciencia, que Dios me dé paciencia. Y digo, sí, te escuché bien, vamos a seguir orando. Eso es. Pruebas producen paciencia. Ahora saben cómo orar por tu familia. Ay, necesito más paciencia. Vamos a orar. Come on, ven. Vamos. Porque no hay cortocaminos. Tu carácter. A mí me gustaría tener un carácter. Yo me imagino, yo conozco hombres de fe que, wow, me encanta su carácter. Yo quiero ser llegar ahí, pero no hay cortocaminos. Yo tengo que pasar por mis propias pruebas, ¿verdad? Nosotros tenemos que pasar esas pruebas. Me gustó esta ilustración también. Mira, eso es una paloma, mariposa, es una mariposa. Gracias. Si tratamos que se escape esta mariposa de su crisálida, ¿se llama? Depende en qué país, ¿verdad? Muchos nombres. Somos diversos. Pero el punto es, si tú y yo tratamos de sacarlo y ayudarlo, ay, pobrecito, mira cómo está luchando. Si tú y yo lo ayudamos, lo vamos a dañar. Porque esta mariposa tiene que luchar para que esté fuerte para poder volar. Entonces, tratando que no lucha, no lo vamos a ayudar. Y eso me ayuda a entender las pruebas. Entonces, tengo que pasar, tengo que ser firme. ¿Para qué? Para que esté fuerte, saliendo. Porque mi fe va a estar más fuerte, va a crecer mi fe
Porque yo he pasado pruebas y sí, eso es exactamente lo que enseña la Biblia es lo que yo he experimentado. Igual tú, si tú has pasado. Pero hay varias pruebas, son constantes. Entonces Dios permite esto. Él permite las pruebas. Él diseñó esta mariposa. Él sabe cuánto tiempo tiene que estar ahí, cuánto tiempo tiene que luchar para salir. Pero al final va a estar fuerte y va a volar y va a estar bien. Dios tiene un diseño, Él está en control. Cuando entras en prueba, es como si entras en un horno. ¿Y quién tiene el control del horno? Dios. Él sabe qué caliente y por cuánto tiempo. Él pone el temperatura y el tiempo. Y Él no se olvida, ay, pobrecito, ya se quemó. No, Él sabe exactamente. Y si no agarras la onda, pues ok, otra vez al horno. Se repite la prueba. Entonces tenemos que entender esto, tener esa actitud. ¿Qué es lo que me quiere enseñar Dios? Esa debe ser la primera actitud. Y tenemos que saber esto. Eso es lo que me refiero de tener una mente comprensiva. Tengo que saber estas cosas, son importantes. Ahora esto nos lleva a otra, número 3. Para que una prueba sea un triunfo, yo necesito una voluntad rendida. Eso lo vemos en verso 4. Cuando entro en una prueba, necesito tener una voluntad rendida. Santiago escribió en verso 4, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Entonces tenemos que tener la actitud de gozo. Tenemos que saber unas cosas que Dios está trabajando en mí para producir paciencia. Y número 3, tengo que permitir. En español dice, mas tenga, pero tiene el sentido de que tengo que dejar. Deja que paciencia trabaje en ti. Deja. Entonces tenga la paciencia. Esa es la palabra clave aquí, tenga. Deja que la paciencia tenga su obra completa. Deja que produzca sus frutos. Porque acuérdense, es Dios obrando, es el Espíritu Santo en ti obrando. Entonces deja que trabaje Dios. Tienes que rendirte a Él. Esa es una voluntad rendida. Y este es un mandamiento. Igual como tener gozo. Es un mandamiento. Saber esto es un mandamiento. Tienes que saber esto. Y estamos estudiándolo. Y tienes que dejar que Dios obre en ti. Déjalo. Deja a Dios que trabaje. ¿Para qué? Para que produzca paciencia. Va a estar firme. Va a haber fruto. Y va a haber madurez. Muchas veces no tenemos la paciencia y no dejamos que Dios trabaje. Lo primero es poner en pánico y huir. Hay algo, una prueba, tengo que mover. La Biblia no dice cuando hay prueba, muévete y cambia de iglesia, porque no te gustó alguien que llegó. O tienes que buscar un nuevo esposo porque la prueba fue muy difícil. No, dice, tenga la paciencia, deja que Dios trabaje. De hecho, siempre las llamadas que vienen a la iglesia tienen que ver con lo que estoy estudiando. Es como si alguien me está observando, Dios me está observando. Y llamó a alguien. Y le di esto, le di Santiago 1, como un consejo. Tenga paciencia, deja que Dios trabaje. Y fíjense, en acuerdo a lo que enseña la Biblia, la paciencia nos hará perfectos o maduros. Ese es el resultado, es un buen resultado. Nos está madurando. El sentido de perfecto, como dice aquí, no es el sentido de no tener pecado. No es perfección en ese sentido, pero es como ser un adulto, un estatus de madurez. Eso es lo que significa.
Se usa esa palabra para describir una fruta madura. ¿Quién le gustan los mangos? Riquísimos, pero cuando no están maduras, como están muy agrios. Y ese es el sentido, no están muy buenos, pero cuando están maduras, wow. Estoy soñando de Veracruz, el pueblo de Actopan, wow. Bueno, mi punto es que Dios quiere que seas así. Es perfecto, perfecto, ya está ya maduro, listo. ¿Listo para qué? Para ser usado, tener esa actitud, ser una bendición para otros. Estás maduro. Ya no se trata de solo de ay, pobre mí. No, ya has crecido. Ves que Dios es más grande y Dios te quiere usar. Ahora estás maduro, rico. Hay otra razón que tenemos que dejar que paciencia trabaje en mí. Otra razón. La paciencia nos hará completos. Igualmente aquí dice en verso 4, para que seáis perfectos y cabales. Significa perfectamente equipado. Tú estás maduro y estás listo. Y dice, sin que os falte cosa alguna. No tienes defectos. Deficiente en nada. Porque es madurez. Entonces, si vamos a estar creciendo, si realmente estamos madurando, va a haber sufrimiento. Va a haber sufrimiento. No hay un corto camino. Esa es la manera primaria que Dios usa para transformarnos, para formar carácter, para que seamos completos, maduros. Dios obrando en nosotros a través de pruebas. Así Dios escogió hacer las cosas. De hecho, Dios trabaja, vemos en el Nuevo Testamento cómo Él trabaja en los cristianos. Les voy a dar 3 maneras. Número 1, pues obviamente la primera, la obra de la salvación. Jesús murió en la cruz por mis pecados, por tus pecados. Y me he arrepentido de mis pecados. Lo recibí como mi Señor y Salvador. Y entonces Él me salvó. Es su obra. Yo lo recibo por fe, pero es su obra. Entonces Él trabajó por mí. También vemos, número 2, la obra de la santificación. También es Dios obrando. Es el proceso por vida para el creyente. Es un proceso. Dios está trabajando en mí. Salvación sucede el momento que creo. Lo recibo, soy salvo, hijo de Dios. Pero santificación es un proceso largo. Y Dios usa las pruebas en ese proceso. ¿Qué más usa? Usa pruebas, usa su palabra, su espíritu. Entonces, es Dios obrando. Así nos instruye, nos cambia, nos está desarrollando para llevarnos a la madurez. Así es como Dios trabaja en nosotros. Salvación, santificación. Y luego número 3, la obra del servicio. Servicio. Salvación, santificación y servicio. Y Dios hace estas 3 obras en nosotros, en su iglesia. Te quiere salvar, te quiere santificar y quiere obrar en ti para que seas un siervo de Él, para que seas una bendición a otros. Entonces es Él, todo es Él. Él recibe toda la gloria. Él me salvó, Él me está cambiando, Él me está usando. Entonces nosotros tenemos que mantener ser humildad. Es su obra. Y algunos, pues yo no quiero que Dios me use. Yo nomás quiero estar así tranquilo. Yo no quiero pasar estas pruebas. ¿Que no hay otra opción? No. Ser cristiano es esto. Dios obrando. Se trata de Él.
Y algunos luchan, ¿por qué Dios no me está usando? Tal vez la primera obra todavía no ha comenzado, salvación. O también puede ser que nosotros en la carne hay obstáculos que no dejamos que trabaje Dios. Muchas veces eso es de lo más común, que Dios quiere hacer algo y no nos rendimos, no tenemos la voluntad rendida. Entonces, realmente, pónganse, si seguimos este orden, lógicamente, no servimos. Y por eso muchos nos sirven. No se enojen conmigo, es la palabra, ¿ok? Esa es la palabra. Y se puede ver. Y por eso siempre tratamos con las personas, los animamos. Llegan a lo básico. Deje que Dios te trabaje en ti. Si no hay una voluntad rendida, es estancado. Va a haber, no haber fruto. Entonces yo tengo que rendirme constantemente, todos los días. Tu voluntad, Señor, no la mía. Y fíjense, la Biblia aquí dice, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Entonces las pruebas nos están llevando ahí. Para que no nos falte nada, seamos maduros, seamos ricos, deliciosos a Dios. Son para mi bien, para tu bien. Ahora llegamos a número 4. Estamos hablando de pruebas que sean triunfos en nuestras vidas. Yo tengo que tener un corazón de oración. Eso lo vemos en versos 5 al 8. Entonces hemos visto, tengo que tener una actitud gozosa, una mente comprensiva, una voluntad rendida y un corazón de oración. Porque las pruebas también Dios quiere que crezcamos en oración, que sea más profundo nuestra vida en oración. Orar y orar. Fíjense en el verso 5, dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídela a Dios. Aquí está otra palabra clave, márcanla, es pídela. Y el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Entonces, lo más importante, entro en prueba, tengo que orar. Mi fe está siendo probado. Yo tengo que orar por sabiduría, para saber qué es lo que Dios me está enseñando. Pido por sabiduría, por discernimiento. ¿Qué es la lección? Porque siempre hay lecciones que aprender en las pruebas. Pero triste, hacemos otras cosas primero. Nos enojamos, entra amargura. Nos ponemos resentidos que Dios permitió esta prueba en mi vida. Y en vez de crecer, pues no maduro, porque mi carne me puede ganar. Entonces no va a haber madurez. ¿Cómo tú respondes a las pruebas? ¿Permites que Dios trabaje en ti? ¿Te pones en tus rodillas para orar por sabiduría? ¿Le pides a Dios por sabiduría? El momento que escuchas las malas noticias, el momento que viene la prueba, paras y oras. Señor, estoy confiando en ti, enséñame. ¿Qué es lo que me quieres enseñar? Eso debería ser la primera petición. Y me lo digo a mí mismo porque a veces vienen otras peticiones. Primero viene, honestamente, Dios, quítame esta prueba. Y luego sí oro por esto. Dios, ¿qué me quieres enseñar? ¿Qué me quieres enseñar? Y por eso pido por sabiduría, que es la lección. Dame sabiduría, como dice aquí Santiago, para que pueda
saber las lecciones que Dios tiene para mí. ¿Qué es lo que tienes para mí, Dios? ¿Qué quieres que aprenda en esta situación? Ahora voy a orar, como aquí dice, voy a orar por sabiduría. Eso es lo que dice aquí el texto. Pero como lo digo, lo natural es primero, quita esta prueba. Quítalo. Hasta el apóstol Pablo oró esto. Dice la Biblia que él tuvo un aguijón y él oró, Señor, quítalo, quítalo, quítalo. ¿Y qué dijo Dios? Nope. No dijo no, pero dijo que no, su gracia es suficiente. Pero no se lo va a quitar. Dice en 2 de Corintios 12:7, dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado a un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetea, para que no me enaltezca sobremanera. Algo interesante, ¿quién se lo dio? El aguijón. Pues el agente es el diablo, aquí dice Satanás, pero Dios lo permitió. Muy interesante. Eso está en acuerdo con lo que enseña en la Biblia, que Dios está en control primeramente de todo. No es como entró el aguijón, Satanás está atacando y, ay, pobre Pablo, Dios está preocupado. Se me escapó de la mano este diablo. No, Él lo permitió, porque Él respondió a Pablo. Recuérdense, nuestra teología, tenemos que entender todo. Cuando dice Dios que Él está en control, incluye este texto aquí. Él permitió este mensajero de Satanás. Y nosotros luchamos con estas verdades. ¿Cómo puede ser? ¿Qué no crees que Dios sabe mejor qué es lo que necesitaba Pablo? Claro que sí. Por eso no preguntan por qué Dios la prueba. Nunca van a saber. Nunca lo van a entender. Cristo es suficiente. Su gracia es suficiente. Él está en control. Y a veces le echamos la culpa al diablo. El diablo hizo esto. El diablo está haciendo esto. No, recuérdate, tal vez puede ser actividades de demonios. Pero al final, ¿quién está en control? Dios permite. Él permite cosas. Como les dije, él sabía. Está pendiente de su hijo, Pablo. Porque la gente puede planear contra ti cosas muy malas. Y Dios lo permite que suceda. Porque Él lo puede usar para lo bien. Tenemos que entender esto. ¿Qué tal José? Ese es un perfecto ejemplo. Él mismo lo dijo. Dios está en control. Dios lo usó. Y todos sabemos Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Cuando estás orando, estás buscando al Señor, estás hablando con Dios, no simplemente pides que quita la prueba, quítalo. Mejor orar, Señor, ayúdame, que esto sea para mi crecimiento, para que me lleve a la madurez, para que mi carácter sea más, para que me parezca más como Cristo. ¿Sí me están siguiendo? Esa es la oración. Cuando oramos por sabiduría, eso está en la mente. Dios quiere hacer algo, quiere trabajar conmigo. Orar por sabiduría. Y hay una línea fina entre pruebas y tentación. Porque Dios sí permite cosas difíciles, pero Satanás lo trata de cambiarlo para que sea una tentación. En vez de orar por sabiduría y pedirle a Dios qué es lo que me quieres enseñar para que yo crezca,
y madure, Satanás quiere usarlo para que yo no le dé honor a Dios, para que yo no lo busque. Entonces hay una línea muy fina, tenemos que tener cuidado. Porque yo quiero ser probado y que el resultado sea algo bonito, como el oro, que Dios está purificando. Y por eso tenemos que orar, la iglesia, por sabiduría. Ahora, este pasaje es común que se enseña varias veces fuera del contexto. Y por eso yo creo que enseñar la Biblia verso por verso es la mejor manera. Porque estamos hablando podría yo predicar este sermón, versos 5 al 8, y hablar de sabiduría, pero no sería igual si lo quitamos del contexto de pruebas. Muy, muy diferente. La idea es orar por sabiduría, que es bueno, pero en este contexto, ¿por qué debo orar? ¿Por qué debo orar por sabiduría? Para que no perder la prueba que Dios permitió. Porque no quiero repetir la prueba varias veces. Dios lo permitió, entonces no quiero perder de esta prueba que sea en vano, porque puede ser. Entonces es oración por sabiduría que Dios me enseña. De hecho, esa es una de las razones que los hijos de Israel estaban vagando en el desierto. Porque ellos no estaban aprendiendo sus lecciones. Y muchos cristianos están así en ese mismo desierto, vagando, están en círculos por años, nunca están orando por sabiduría. Señor, ¿qué es lo que me estás enseñando? Y ahí van en círculos. ¿Qué es lo que me quieres enseñar? ¿Qué tengo que aprender? Entonces pongan atención a esto, porque esto es más común en la iglesia que estamos. Y puede ser que es un tiempo y de repente crecemos. Ok, Señor, perdóname. Porque yo siempre pido que quítame esto. Y lloro, llorando, quítame esta prueba. Y jamás buscar a Dios por sabiduría. Porque es mi carácter, hay algo en mí. Por eso trata con el orgullo. Si pretendo que mi carácter yo ya estoy a un nivel bueno, pues nunca voy a orar por sabiduría. ¿Para qué? Yo ya aprendí muchas pruebas. Tú no sabes las pruebas que yo he pasado. Ok, va a haber más. ¿Qué es tu punto? ¿Ves? Esas pruebas nos ponen al nivel. No, todos estamos creciendo, todos. Y eso requiere humildad. ¿Qué es lo que me quieres enseñar, Dios? Por eso oramos por sabiduría. Jesús nos enseñó de pedir. Dice Mateo 7:7, pedir y se os dará, buscar y hallaréis, llamad y se os abrirá. Entonces tenemos que orar y seguir orando. Yo no sé lo que el Señor me quiere enseñar. Sigue orando. Sigue orando. Y Santiago nos anima. Oren. Y nos da tres cosas para animarnos. Número 1, Dios es generoso. Entonces oramos por sabiduría porque Dios es generoso. Él te lo va a dar. Dice, el cual da a todos abundantemente. Esas buenas noticias que Dios te va a dar. Es una promesa. Y da abundantemente porque ese es nuestro Dios. Él da su gracia al humilde. Y da. Número 2, Dios es bueno. Dios es amable. Recuérdense de estas verdades de nuestro Dios. Dice, sin reproche. Todavía estamos en verso 5. Sin reproche. Entonces, en otras palabras, Dios no te va a regañar. Otra vez estás pidiendo por sabiduría, ya te dije. ¿Quién no tienes un cerebro? Úsalo. Así somos la gente, así son la gente. Nosotros no, ¿verdad? Pero la gente sí puede ser muy malo.
Entonces, no le quiero pedirle nada porque me van a regañar. Dios no es así. Y tienes que saber esto. Dios no hay comparación. Dios es bueno, es amable y Él te lo va a dar. Y número 3, aquí mismo en el verso 5, dice, y le será dada. Pues Dios es confiable. Dios es fiel. Él lo promete y lo va a hacer. Dice, y le será dada. Podemos confiar en Dios. Esa es una promesa a la iglesia de Dios. Entonces es un mandamiento. Oren por sabiduría. Y viene una promesa. Ese es el resultado. Dios ha prometido darte la sabiduría que necesitas para soportar las pruebas que enfrentará. ¿Sí escucharon esto? Si se recuerdan algo esta noche, noten esto. Dios ha prometido darte la sabiduría que necesitas para soportar las pruebas que enfrentará. El momento que tú sientes, esta prueba me va a matar, no voy a poder soportarla. Tienes que recordarte de esto y ponte a orar. Dame sabiduría. No sé qué hacer, no sé dónde ir. ¿Qué hago? No entiendo lo que dice el doctor, no lo entiendo, me da mucho miedo. Tengo que orar. Dame sabiduría. No gasten esta prueba. Y Dios es fiel, Él lo va a hacer. Te lo va a dar, vas a madurar, vas a crecer. Tal vez no te escapas de sufrir, pero vas a crecer. Entonces, esa es la meta, recuérdense. Es carácter, no tu seguridad, no ser cómodo en todo físicamente, es tu carácter. Eso es lo que vale. Eso es lo que Dios ve. Entonces oramos por sabiduría. Eso es lo que tenemos que estar orando. Y luego Santiago nos dice algo, ¿cómo orar? Fíjense, tengo que orar, obviamente, pero con fe. Y eso puede sonar, pues, obviamente, pero pongan atención. Eso es muy importante porque hay una condición. Esa es una condición. Dios te va a dar sabiduría solo si pides en fe. Si no hay fe, esa promesa es como no te lo va a dar. No esperes sabiduría si no hay fe. Entonces, obviamente eso es muy importante. Tenemos que poner atención. Dios da, Dios es amable, Dios es bueno, Él es confiable, pero si no hay fe, fíjense, esa es la condición, fe. Dice en verso 6, aquí dice muy claro, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Entonces, orar con fe, sin dudar. Y Santiago nos da una ilustración. Es una ilustración muy clara. ¿Cuántos aquí se han enfermado en un viaje en el mar? Se siente horrible, ¿verdad? ¿No? Pues una vez, solo una vez me enfermé. Fuimos a pescar en el mar y se siente horrible. Y ni era tormenta. Imagínate, me imagino ahí, muriendo en el mar. Entonces, fíjense, cómo dice, hay una ola en el mar, ¿y cómo lo lleva el viento? Pues donde quiera. El mar sube y baja. Con toda dirección, no hay dirección. Y esa es una ilustración que Dios quiere que sepamos. Esa es la persona que pide sin fe, de doble ánimo. En un lado, sí creo, pero estoy dividido. No creo. Entonces, ¿qué es? Entonces, no tengo dirección. Y no puedo esperar ser sabio, no puedo esperar crecer. Todo tiene su conclusión, su lógica, cómo sigue, el seguimiento. Dice,
arrastrada. Ese es el énfasis. Esa es la ilustración que Dios quiere que veamos. Arrastrada. No estable. Este cristiano no es estable. Se mueve para allá y para acá. No tiene nada de control. Como en esta ilustración, este barco no tiene nada de control. Va a ir donde lo lleva el viento, donde lo lleva el mar. Y en verso 8 dijo Santiago, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Eso literalmente significa, doble ánimo, un hombre con dos almas. Es una alma que cree, el otro no cree. Es una persona que su vida no tiene control, no está estable y está dividido. Esas son las personas que no agarran las pruebas. Entonces comienza con una prueba, sea una prueba pequeña o grande, son igual. Tiene el mismo propósito y tenemos que pedir en fe. Fíjense, Hebreos. Y Hebreos 11:6 nos ayuda a entender Santiago. ¿Por qué es que Dios no va a dar sabiduría? Si no le pides en fe, porque Hebreos 11:6 es más claro. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Otra vez ahí, es muy claro. Se requiere fe. Fe en nuestro Dios. Dice, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Creer en Dios, creer en Él, y el resultado te lo va a dar abundantemente, ya lo leímos. Sabiduría para saber y entender qué es lo que Dios te está enseñando. Y Dios es bueno, te lo va a enseñar. Y por eso tenemos que estar cerca a Él, buscándolo, sensible a lo que el Espíritu dice, y de repente Dios te habla. Tienes que resolver este conflicto con esta persona. Puede ser. Dios te lo contesta. Y yo, gracias, Señor. Y luego lo pones en práctica. Pero tú y yo tenemos que hacer esto, buscarlo a Dios y no pretender que tú sabes de otros. Oh, yo sé por qué Dios te mandó esa prueba. Y pum, ahí le va. No, cuidado. Tú y yo no somos el Espíritu Santo. Les voy a dar un ejemplo. Una ilustración en el rey Salomón. Él pidió por sabiduría. Mira, noten Primera de Reyes, capítulo 3. Primera de Reyes, capítulo 3, en verso 9 dice, da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Muy bien. Esta petición agradó a Dios, porque lo pidió en fe, en acuerdo con la voluntad de Dios. Pidió sabiduría, discernimiento. Y Dios, como respondió, ahí mismo en ese mismo capítulo, verso 11, Dios dice, y le dijo Dios, porque has demandado esto, y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencias para oír juicio. Y he aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí te ha dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Entonces, hermanos, hermanas, pídenle a Dios, creyendo, y vas a recibir. Es una promesa. Por eso lo puedo decir con confianza. Y ahora eso nos lleva al número 5. Pruebas a triunfos. Tengo que mantener mis ojos en el premio, en perspectiva en lo eterno, en Jesucristo.
Eso lo vemos en verso 9 a 10. Ojos en el premio. Y en esta última parte, Santiago nos da otra ilustración de dos tipos de pruebas que podemos encontrar. Obviamente hay muchas pruebas, pero aquí solo es una ilustración de dos: la prueba de pobreza y la prueba de prosperidad. Y pide, yo quiero esta prueba de prosperidad. Mira, vamos a aprender algo aquí, porque la pobreza puede ser una prueba, pero ¿saben que también la riqueza es una prueba? El dinero puede ser una gran prueba. Vamos a ver, comenzando en verso 9, dice: el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. La prueba de pobreza. Y luego dice, en verso 10, pero el que es rico en su humillación, entonces es algo interesante. El humilde, Dios lo levanta. Y luego el hombre rico, el alto, Dios lo trae para abajo. Dice, porque él pasará como la flor de la hierba. Esto no suena como buenas noticias. No, tal vez no quiero esta prueba de la prosperidad. Pero es buena noticia porque si tienes dinero, tienes que tener la perspectiva correcta. Y está bien. Es entender que es temporal, no es eterno. Entonces por eso Dios quiere que sepamos esto. No te agarras tanto al dinero, no te agarras tanto a lo temporal. Fíjense en verso 11, dice, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Entonces son dos pruebas. La prueba de pobreza, verso 9. Y es interesante cómo las pruebas, en una forma, somos iguales todos. Seas rico, seas pobre. El rico no puede tener suficiente dinero para escaparse de una prueba. No se puede. Entonces está a nivel en la humanidad. Pero en verso 9 hay que ver esta prueba de pobreza. Como dice, el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Eso se refiere al hermano o hermana pobre. El cristiano viviendo en pobreza. Y lo que dice aquí es que tienes que gozarte, porque el Señor te exalta. Entonces gócense en eso. En otras palabras, recuérdate a las riquezas que tienes en tu salvación, en Jesucristo. Gózate en eso. Tal vez no tienes dinero, no tienes el mejor coche, ni tienes tu propia casa. Dios dice, ya eres rico. Ya eres rico. Eres hijo del Rey. ¿Ven? Eso cambia la perspectiva, ¿verdad? Es lo espiritual. Eres hijo del Rey. Entonces, y si este eres tú, humilde, recuérdate que Dios te exalta. Y por eso podemos gozarnos. Tener esas actitudes. Mis pecados han sido perdonados, soy un hijo de Dios, tengo vida eterna, tengo esperanza de ver a mi Salvador cara a cara en el futuro. Entonces soy muy rico. Voy a estar en su presencia. Él está conmigo ahorita. Me está probando. Lo conozco. Es muy personal. Entonces soy rico. Somos los más ricos. Y tienes algo que el dinero no te lo puede quitar. Piensan en esto. Nadie te lo puede quitar, lo que tú tienes en Cristo. El mundo no te lo puede quitar. No, si tú estás aquí y esa es tu prueba, gócense. Porque ya eres rico, eres rica. Ahora fíjense, hay un aviso para los ricos. Esa es la prueba de la prosperidad en versos 10 al 11. Pero el que es rico en su humillación, porque él
pasará como la flor de la hierba. Entonces Dios quiere que sepa los que tienen dinero, que reconozcan de dónde están sus bendiciones. Son espiritual, no son material. Esa es la prueba. No están confiando en su dinero. Su confianza no debe ser en su dinero, en lo que ellos han obtenido. Ese es el peligro, ese es el aviso al que tiene dinero. Entonces Dios, ¿qué es lo que hace? Porque Dios los ama, los humilla. Y tal vez Dios les quita sus carreras, eso pasa. No puedo decir que siempre Dios hace eso, porque Dios sabe mejor cómo va a tratar, qué prueba. Pero eso, hemos oído testimonios, tenía esto y ya no. Pues qué bueno, Dios, ¿hay gozo? Sí, entonces gloria a Dios. Gloria a Dios. Y si tú estás aquí, bendecido por Dios, tienes buen salario, puedes hacer muchas cosas, tienes que ser humilde. Y tienes que pedirle a Dios, dame la perspectiva que tú quieres que tenga, de cómo ser sabio con los recursos que tú me has dado, para hacer una bendición. Y no estar tan enfocado en lo material, que no nos agarra. Dice en verso 11, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Entonces la perspectiva tiene que estar correcta cuando se trata con el dinero. Y por eso nos da esta ilustración. Aquí en el sur de California se ve esta ilustración. Hubo un tiempo cuando estaba verde, ¿verdad? Los montes se ven verde, pero pronto cuando entra el verano, muy rápido se cambia. Las lomas, si van como para Riverside, las lomas se ven por Yorba Linda, todo seco. Esa es la ilustración. Digo, dura muy poco el tiempo. Pues tal vez tienes dinero, pero es muy temporal. Es muy temporal. Y no es seguro. Entonces, ¿cómo puedo confiar en algo que no es seguro? Puedo tener mucho hoy y mañana no tener nada. Entonces, ¿por qué poner confianza en algo así? Entonces, esa es la perspectiva que Dios nos enseña en su palabra. Entonces, Él exalta el humilde y el alto lo humilla. Es necesario. Y fíjense, terminamos con verso 12 que dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. A los que lo aman. Esto me recuerda de Hebreos 11:16. Me recuerda de Romanos 8:28. A los que aman. Ese es lo clave aquí, marcan esto, a los que le aman. Van a recibir ¿qué? La corona de vida. Es la corona de victoria. Las pruebas son triunfos. ¿Sí lo pueden ver? El que es que lo ama a Dios. Eres bienaventurado es. Porque tienes Jesucristo. Y también es una promesa. Tú vas a recibir vida. De hecho, ya lo tienes ahorita. La vida eterna inicia en el momento que tienes Cristo. Entonces podemos tenerlo ya. Si no tienes dinero, tranquilo. Vas a ir al cielo. El que tiene, pues préstanos poquito. No se crean. Si tienes mucho, cuidado. El aviso es muy claro. Es muy temporal. No pongas tus afecciones sobre las riquezas. Todo se va a desgastar. Pero tú también vas al cielo. Y si hiciera esto, esa sección en pruebas, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Ojos en el premio. Ojos en Cristo en la eternidad. Entonces, como resumen, estás en una prueba, tienes que hacer esto. Contar, ¿verdad? Tener la actitud de gozo. Sabiendo que Dios, número 2, sabiendo que Dios, Él está trabajando en ti para que seas firme. Es la paciencia. Y también tienes que dejar que Dios trabaje en ti.
tienes que rendir tu voluntad, que Él haga su voluntad. Déjalo que trabaje. Suelta el control. Eso es difícil, pero tenemos que negarnos nosotros mismos. Dios, hazlo, haz tu obra en mí. Y vas a madurar, va a haber madurez. Estar rico como el mango. Y número 4, pídele a Dios por sabiduría, que puedes saber las lecciones que Él te quiere enseñar. Él lo permitió, ahora, ¿por qué? Dios, ¿qué me quieres enseñar? No porque ya sabemos por qué, porque me quiere transformar, pero ¿qué es la lección para mí? ¿Qué tengo que aprender? Y créeme, Dios es bueno y te lo va a mostrar. Mira, hijo, haz esto. Te lo enseña en su palabra. Y eso no es algo místico. En su palabra, en oración, Él te lo va a contestar. No te vas a un rincón esperando por sabiduría. No, sigue haciendo lo que estás haciendo. Orar, estar en la palabra, en comunión. Y de repente Dios, ok, como ping. Ok, hazlo. Ahora ya te enseñó Dios, hazlo. Y luego, número 5, ama a Dios con todo tu corazón. Es tener tus ojos en el premio. Entonces amas a Dios. Es que Él te amó primero. Amén. Vamos a orar.